Después de lanzar mi primer disco y fracasar enormemente, decidí aprender cómo convertir un proyecto musical en una marca exitosa a través de mi segunda gran pasión, el marketing. La gran pregunta es, ¿cómo darse a conocer y destacar del resto si nadie te prepara para ser artista independiente? Acompáñame en este viaje mientras encontramos la respuesta. Mi nombre es Adrián Dalsus y, querido músico, te doy la bienvenida. Bueno, bienvenidos queridos músicos a este episodio en donde tenemos de invitado a Santos Palacio, y él es un productor musical, compositor, arreglista y guitarrista venezolano residenciado en Los Ángeles, California, que ha trabajado para televisión, cine, publicidad, teatro y para otros artistas también, ¿no? Como Kiara, Ilan Chester, Chino y Nacho, José Luis Rodríguez el Puma, Chenoa, entre muchos otros, ¿no? Así que un placer para mí estar hablando contigo, Santos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación, Adrián. Gracias. Bueno, me gustaría entrar como un poquito en contexto, ¿no? Y es que todos como músicos comenzamos más o menos con el mismo sueño, ¿no? Que es el de estar al frente de una tarima, el de componer nuestras propias canciones, de sonar en la radio, como este tema, ¿no? De ser famoso. Y con el tiempo, quienes realmente sienten que la música es su pasión van descubriendo que, bueno, no necesariamente hay que estar en esa posición y que existen otras cosas, ¿no? Como la ingeniería de sonido, la producción musical, ser músico de estudio, etc. Me gustaría saber si esa fue tu historia también, si también empezaste más o menos con ese mismo sueño, o tú ya sabías, no, mira, yo quiero ser compositor. ¿Cómo fue ese inicio para ti en la música? Sí, bueno, como tú dijiste, yo soy guitarrista, mi principal instrumento es la guitarra, y yo empecé tocando y lo que era una fiebre que me dio por tocar guitarra, pues guitarra eléctrica específicamente, obviamente, empecé con la guitarra clásica y todo eso, pero fue una fiebre que me dio por la guitarra eléctrica. Y honestamente, o sea, bueno, claro, yo tendría que 13, 14 años cuando empecé. Y yo empecé con estudios de guitarra clásica, como a los 12 años, creo. 12, sí, y a los 13, 14 me picó, tú sabes, el mosquito del rock y la guitarra eléctrica, y eso fue así como que un antes y un después. Y de ahí olvídate, o sea, nunca pensé, sí, yo lo que quería era siempre tocar guitarra, ser guitarrista, y tocar. Entonces, bueno, obviamente me crié con la camada del rock progresivo, metal de los 80 y parte de los 90, y eso era, tú sabes, sumergido en eso. Y más nada, yo no pensaba en más nada, y era eso. Y a los 14, 15 años dije yo voy a ser músico. Claro. Yo voy a ser músico, independientemente, ahí no tenía conciencia de si iba a ser famoso, si iba a tener dinero, etcétera, etcétera. Era algo que simplemente me llenaba muchísimo, sentía una pasión muy profunda por eso, y simplemente me dejaba llevar. Pues como que te enamoras de alguien así sin pensar la broma, te lanzas por ese barranco y bueno, lo que venga, y así fue y hasta el sol de hoy. Claro, buenísimo, ¿no? Y es que, o sea, lo que dices es importante porque eso es lo que uno siente como músico al principio, ¿no? Y a medida que uno va creciendo, como que te va metiendo otras cosas en la cabeza, de no, que una carrera más segura, que esto, que aquello, y es como dejar de ser niño casi, ¿no? Es como olvidar ese Totalmente. sueño inicial. Totalmente, y obviamente tus padres son los primeros que te dicen, mira, ¿estás seguro? Y bueno, obviamente o sea, en mi caso, todo mi entorno, yo era el único músico de la familia, empezando por la familia, en mi grupo de amigos también, o sea, este, ninguno fue músico, a excepción de uno, creo. Otros dejaron, o sea, digamos que, o sea, como segundo plano la música. Yo siempre fui completamente decidido de que yo iba a ser músico. Pues con todo y eso, cuando llegamos a quinto año de bachillerato en Venezuela, que es el último año, y aplicas las universidades que quieres estudiar y tal, y como no, yo hice el mismo procedimiento, etcétera, etcétera. Pero yo le dije a mi papá y a mí, mira, yo quiero ser músico. Pues. Mi papá me apoyó, que paz descanse 100%, mi mamá también, con sus dudas obviamente, pero sin Claro, embargo, claro. gracias a Dios, me dieron esa libertad y me apoyaron 100%. Pues en el Bueno, camino uno va obviamente conociendo muy bien cómo se mueve el cobre, como decimos nosotros, ok, ajá, ya empiezas a crecer el dinero, la parte económica, financiera, empiezas a conocer otra parte de la música, o sea, yo siempre me gustó obviamente la guitarra, y empecé a componer cuando estaba como en cuarto, quinto año de bachillerato, empecé a componer, pues, ¿no? ujú.
Y cuando empecé a estudiar música en Ars Nova, en Caracas, ahí empecé ya a conocer, o sea, se me abrió, por supuesto, el abanico de posibilidades en cuanto a la composición, arreglo, producción, etcétera, todo eso. Entonces, claro, empiezas a adentrarte en un mundo, en un universo, donde, ok, entonces eso te va a dar más herramientas para tú, bueno, te da las herramientas, ahora depende de ti, obviamente, si las vas a usar o no. Claro. Obviamente, ¿a qué te vas a dedicar? Si tú quieres estar muy enfocado en ser ejecutante, bueno, vas a ser ejecutante, o si quieres ser solamente arreglista o esto, o si vas a trabajar solamente para televisión o para cines, etcétera, etcétera. Tú, ya uno ahí, dependiendo de cada quien, uno escoge su camino y va madurando y va yéndose por el cauce que más uno lo siente. Pues. Ok, ok, claro, es verdad. Y bueno, el mundo al final de la música creo que gira alrededor mucho de aprovechar oportunidades, ¿no? O sea, que van surgiendo todo el tiempo y que quizás si no la agarramos en el momento adecuado, se perdió. Y en algún punto, pues pensamos que como que los contactos son el gran mal de la industria, pero en realidad es como hacer relaciones públicas, hacer amistades a medida que vas creciendo. Y me gustaría saber como cuál fue precisamente esa primera oportunidad que recibiste de parte de alguien, de parte de alguna empresa, de alguna persona, para hacer ese primer trabajito o ese primer tigrito, como llamamos, en el mundo de la música, si lo recuerdas, evidentemente, como para decir, mira, sí se puede ganar dinero de esto, ¿no? Sí, sí puedo dedicarme a la música. Eso está es una buena pregunta y está tan difícil porque como buen músico, sobre todo, bueno, no solamente en Venezuela, en todo el mundo, todos los grandes músicos y pequeños músicos te van a decir, sobre todo los músicos que nos adentramos a la parte ya del universo de la música, ya dentro de la composición y el arreglo, que o sea, ya requiere más estudio, obviamente. Hacemos de todo para acá. De repente te sale sí, un buen, por ejemplo, una cuña, como decimos en Venezuela, un comercial de alguna marca, lo que sea, pero hablar así y que sea donde hubo pago, obviamente, porque yo hice muchas cosas, aparte de gratis, uno hace cualquier cantidad Claro. de cosas gratis porque uno apuesta, pues, ¿me entiendes? Y también son amigos de uno, músicos o amigos así, tú sabes, conche, que no tengo dinero. Sí, esa es la típica historia. Siempre va a ser esa la historia y bueno, es parte de esto, pues. Sí. Lo primero, chamo. O Bueno, alguno chamo, que recuerdes de esa época, sí. bueno, el primer cheque así, el cheque como que de una compañía, cheque así, fueron, chamo, 20.000 bolívares, pero débiles, viejos, de antaño, como quieras llamarlo. Claro. Yo toqué a los 18, 19 años, empecé en Caracas, recién llegado, tendría 2 años máximo, con una orquesta de cámara que se llamaba Multifonía. Ok. Ok, que dirigía Iván Adler, que en paz descanse, un gran mandolinista y compositor venezolano. Entonces era una orquesta de cámara que era mandolinas, guitarras y creo que tenía instrumentos de vientos también, eso fue, te estoy diciendo, 19 años. Y estuve allí, estuve unos meses allí, o un año más o menos aproximadamente. Y ese fue me recuerdo que fue el cheque así, un cheque. Yo decía así, puño, conchale, mira tú. Ya, porque ya antes yo, cuando yo tenía mi banda en Puerto Ordaz, yo soy guayanés, una región que queda en el sur de Venezuela, yo tenía mi banda y tocábamos en bares y clubes y eso y nos pagaban, pero cualquier cosa. Pues, nosotros lo que queríamos era tocar. Nosotros tendríamos 16, 16, 17 años y le abrimos que sí a bandas reconocidas venezolanas como Zapato 3, Aditus y pagaban 3 lochas. Nosotros lo que queríamos era abrirle a Aditus y abrirle a Zapato 3, ¿me entiendes? Claro, Eso, claro. eso era lo que queríamos hacer, éramos unos chamos de bachillerato, no estábamos persiguiendo nada de eso, pero ya después obviamente, pero sí, ese es el primer cheque que yo tengo Wow. de multifonía. Si alguien lo llega a ver, bueno, va a decir, pucha. Claro, claro. Buenísimo, porque entonces fíjate, el primer cheque fue como ejecutante, entonces fue como Total. todavía quizás ni pensando en el tema de composición, ni de producción, ni de nada, ¿no? Sí, sí, ya estaba estudiando, de hecho, estaba Ah, estudiando ok. eso y ya yo componía, de hecho, o sea, sí, sí. Ok, 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 perfecto. Y hablando precisamente de ese tema de composición, de producción, ¿cuál fue como ese primer trabajo, o más que trabajo, como esa primera conexión que te haya ayudado a decir, ok, por aquí puedo empezar a hacer carrera, ¿no? ¿Fue la televisión? ¿Fue por donde te especializaste? Sí, me acuerdo. Otra experiencia que tuve
que conecta la parte del performance con la producción Ujú. fue una vez con Héctor Hernández, un bajista, compositor, arreglista venezolano muy conocido y muy querido, que en paz descanse. Héctor Hernández a mí me agarró una vez que estaba empezando a tocar flamenco. Ok. Entonces, él estaba produciendo una cantante y, uy, Inaria, perdón, si lo llegué a ver y no me acuerdo de, bueno, pues, Claro. estoy hablando más o menos bajo la misma, dentro de la misma fecha de con Tifonía, de hecho, Ok, ok. el día así de 19, 20 años. Ok. Entonces, fuimos a un estudio en el Boleita Sur, eran de los Morochos, no me acuerdo el nombre de los Morochos, eran conocidos ellos, unos hermanos Morochos que tenían un estudio de grabación. Pues entonces Héctor Hernández estaba produciendo un EP para esta cantante y necesitaba en dos canciones una guitarra un poquito flamencada, con ciertas líneas melódicas, etc. Yo fui para allá. Y fue mi primera vez grabando así como profesional, así, Ok. ¿entiendes? Y vi ahí la cuestión de producción, etcétera, etcétera. Y yo, cónchale, está interesante esto. Otra oportunidad con Ezequiel Serrano, ¿okay? Un productor de los 80 muy, muy conocido, que trabajó con Giordano, hizo grandes éxitos con Giordano, entre otros cantantes de la época de los 80 en Venezuela. Ezequiel me llamó una vez también, en esa época, para grabar un comercial Ok. en el estudio de Alessio Mini, que era un ingeniero italiano, que muy buena gente también, con quien trabajé otras veces, grabando comerciales. También fui para allá y grabé también algunas líneas de guitarra flamenca, pues. Ok. Y una tercera vez, concha, ya me estoy, como se me está activando Qué bueno. la memoria, en un disco de Elisa Rego, la cantante venezolana, el disco Temperamental, que estaba produciendo su actual esposo y esposo en aquella época, ay, chavo, me va a Tranquilo, matar. tranquilo. Pana, ¿cómo es posible chavo? Bueno, me acuerdo de unas vainas y otras que son más evidentes, no me acuerdo. Nada, te preocupes. Mira, se puede decir algo de groserías aquí porque se me van a salir Claro, unas claro, vainas. claro. Bueno, chamo, y ahí también grabé otras líneas en un estudio en la Florida también. Entonces, claro, ahí empecé como a ver toda esta parte y yo, cúchale, Claro. me gusta esto, pues, ¿entiendes? Y bueno, una de las primeras, en los primeros approach que tuve con un artista para producirlo fue con Judy Buendía, Claro. ¿ok? Judy Buendía, que somos muy amigos, muy, muy panas, que le debo ahorita un video, por cierto, se lo tengo que hacer. Produjimos un par de canciones, ¿ok? Muy chéveres, ella es tremenda cantautora. Ujú. Hicimos dos canciones, me acuerdo, que tuve la oportunidad de producir y teníamos ya un equipo de trabajo con, yo le digo, mi socio Carlos Tato García, estaba también involucrado Arturo Soto, Gustavo Borrero Gabo el bajo, yo hice toda la programación y eso, y en los estudios Buenavista Estudio de Carlos Eduardo Naí allá en Bellomonte, y eso fue como mi primera así como que acercamiento a trabajar con un artista y a producir un artista, fue con Judy Buendía. Ajá. Esa primera producción como tal, o más bien, yendo incluso un poquito más atrás, ¿cómo fue entonces ese primer acercamiento a la producción, habiendo estudiado precisamente composición y música en general, ¿no? ¿Qué fue eso que dijiste? A ver, me voy a comprar los equipos, voy a empezar por aquí, voy Sí. a experimentar. Sí, bueno, el hecho para un músico de estar en un estudio de grabación es siempre, bueno, es como Sí, entrar a una nave espacial y tener todo eso, el mixer, todos los compresores, todos esos juguetes, pues eso es para unos juguetes que hoy en día se ha total. visto reducido por la tecnología. Obviamente la Claro. tecnología ahorita, aquí yo tengo atrás, y yo le digo mi quincalla. Está bien. Eso, pues obviamente, el estar en un estudio siempre, entonces siempre un músico va a querer invertir, bueno, en eso, en equipo y montar su propio estudio. Y ahorita, gracias a Dios, a la tecnología se puede hacer eso, pero al mismo tiempo afecta a los estudios de calidad, porque bueno, porque sí, pues, porque ahorita Claro. cualquiera puede tener una interfaz de audio, un micrófono sencillo y un software de grabación, ya, Claro, es verdad. Bueno, y listo. y tocando ese punto, ¿cuál, o sea, creerías que de verdad se puede hacer algo de calidad y algo profesional con un home studio? ¿O en qué punto más bien creerías tú que hace falta ir a un estudio de estos súper profesionales
y grabar algo allí. ¿Cuál creerías tú que es el momento para decir, no, mira, esto sí hace falta hacerlo allá? Buena pregunta. Eso ya depende de lo que quiera hacer el artista, el productor. Eso ya depende del sonido que tú quieras lograr. Okay. Billie Eilish, o sea, Billie Eilish ahorita, imagínate, produjeron un disco, grabaron en su cuarto, grabaron las cosas, o sea, con un micrófono, con plugins, con sonidos Ujú. virtuales y está. Pero eso sí, lo mezclaron los duros, pues. Claro. ¿Okay? Lo mezclaron la gente, o sea, los ingenieros de sonidos que, o sea, ahí la mezcla tiene ya un alto porcentaje de valor para que le saquen el provecho a la cosa. Y bueno, como hay otros, de repente, si por artistas, qué sé yo, Alejandro Sanz, ¿ok? O sea, su último disco que me parece, ese tipo está en otro nivel. Ese tipo, en todos los discos, yo creo que el tipo, y es él, pues, porque artísticamente él está volado. Por ejemplo, Julio Reyes Cupelo, que es el productor de este último disco. Bueno, ellos grabaron, tienen orquesta, ¿ok? Si vas a grabar una orquesta sinfónica, una orquesta pequeña, necesitas un estudio grande, obviamente, tienes que captar, ¿no? Si vas a grabar músicos en vivo, si el disco requiere músicos en vivo, tienes que irte a un estudio, obviamente, profesional, pues. Claro. Ok. Obviamente, sí. Eso todo depende del disco que vayas a hacer. Todo depende. Claro, claro. Y bueno, precisamente, ¿no? O sea, por lo que me comentas, y también, ¿no? Es sabido, está bien, ¿no? Puedes grabar en tu casa quizás, pero sí es importante que alguien profesional en mezcla, que alguien profesional en mastering, pueda dar o pueda ordenar eso de una manera mucho más profesional, ¿no? Obviamente. Fíjate Sí. que, o sea, los elementos o los escalones de una producción, o sea, está, obviamente, concebir, por ejemplo, un disco de un artista pop, concebir las canciones, tener un catálogo de canciones, después viene la parte de la preproducción, qué se hace con esas acciones, con esas acciones, con esas canciones, qué estilo para dónde van a apuntar en el estilo, analizar cada una de las canciones, hacer el arreglo, etcétera, etcétera. Y ahorita hoy en día se hace lo que llamamos una maqueta o un mock-up, ¿ok? Ujú. Con instrumentos virtuales, y después de allí obviamente se pasa al estado de la producción, que es grabar todo lo que tenga que grabar, etcétera, etcétera. Y bueno, después la mezcla, ¿ok? Es importantísimo. Todos los escalones es muy importante, ¿ok? En cada uno de los escalones o sea, tienes que lograr la calidad requerida, o sea, si se quiere, y cuando llegas al mastering, que es el último escalón, que va a masterizar, es como que cerrar la yaca, ¿ok? Claro. O sea, exactamente, tienes que agarrar y ahí tener ya todo, pero todo escalón de todas las etapas en la producción de un disco tiene que tener digamos, su sello de calidad allí. Y sí, el ingeniero de mezcla y el ingeniero de mastering tiene que ser, obviamente, como todo, tiene que ser buen trabajo, pues también, como todo. Claro, que yo creo que quizás el problema de los músicos independientes es que como que se enteraron de que se podía hacer todas estas cosas en casa, en su home studio. Me pasó a mí, yo me compré los equipos como más importantes, ¿no? Los monitores de estudio, el micrófono condensador y tal, la interfaz de sonido, para poder grabar, bueno, lo que yo quisiera en casa sin necesidad como de estar invirtiendo tanto dinero en un estudio profesional. Pero ahí viene entonces ese tema, que es que también tratamos de ocuparnos de la mezcla, del mastering, y eso realmente son años de preparación para especializarte incluso en eso. Pero fíjate que esa es la otra cosa, que hoy en día también los propios plugins que te venden, yo por ejemplo no soy ingeniero de mezcla, he aprendido y bueno, con el tiempo yendo a los estudios y con los ingenieros con los que he trabajado, más o menos capté ciertas cosas, pero cuando llegué acá a Estados Unidos, chamo, que a, vienes a empezar de nuevo, tuve que aprender muchas cosas de mezcla y yo soy el que mezclo. Yo soy Imagínate. el que mezclo, pero no soy jamás voy a ser un ingeniero de mezcla. Pero todos esos plugins que venden ahorita, todos esos software, ya vienen prediseñados para que tú simplemente, bueno, tú sabes eso, Ujú. insertas en un canal de Pro Tools o de cualquier software que tú estés usando para producción musical y ya, la voz te empieza a Sí, sonar, la guitarra te empieza a sonar y ya está, ahí está ya, listo. correcto. Uno de los elementos de la producción musical que se ha visto afectado es el ingeniero de sonido. El ingeniero de sonido se ha visto afectado muchísimo por esa broma y por ende los estudios de grabación. Es verdad, es verdad. Sí, antes
tenías que tú experimentar incluso en el estudio, ¿no? De, mira, ¿qué pasa si meto este cable por acá y la salida y ahorita es, como tú dices, ¿no? Un plugin, lo activas, se acabó. Tú escuchas los discos de antes y tú dices, qué barbaridad, o sea, estos tipos estaban, o sea, Sí, con las uñas y creaban, y claro, se las reinventaban, se las recreaban, pues decían, ¿cómo hacemos para que esto sea así? Te daban eso. Ahorita con la tecnología tienes, o claro. sea, tienes mucho, bueno, es un cambio, chamo, es un cambio, ya Sí, es sí, así, sí. pues. Totalmente, totalmente. Bueno, y retomando precisamente como el tema de tu carrera, me gustaría saber cómo empezaste a meterte en la industria musical, al menos como de Caracas, ¿no? De Venezuela, Sí. para que pudieran empezar a reconocer tu nombre, para que pudieran empezar a invitarte a ciertos proyectos. ¿Qué crees tú que fue importante en ese sentido o que afectó para que la gente dijera, mira, sí, confío en su trabajo? Chamo, yo creo que gracias a Dios yo puedo decir que simplemente se fueron dando las cosas. Obviamente, los contactos o Ujú. networking que uno va haciendo. O sea, yo inconscientemente, yo no tengo esa energía de las personas que voy a conocer a esta persona o tengo que meterme por aquí, tengo que, tú sabes, no tengo esa mentalidad que muchos otros sí tienen, que está bien, ¿me entiendes? Claro. Cada quien tiene su instinto de supervivencia y su instinto de moverse en el mundo, pues. Pero en mi caso creo que fue, bueno, conociendo gente aquí por allá, tocando aquí, ¿qué más, chavo? ¿Cómo estás? Y tú sabes, uno va abriéndose camino, pero bueno, es trabajando, trabajando. O sea, en Ars Nova, que fue mi escuela, conocí también muchos músicos que también estaban dentro de la movida del entretenimiento en Venezuela, en Caracas específicamente. Y bueno, nada, uno va conociendo gente acá, va trabajando aquí y allá, y así vas, por ejemplo. Entonces, el primer artista con quien empecé a tocar así ya, que fue un artista que agarró vuelo en Venezuela, fue, bueno, Roque Valero en su momento. Sí, sí, sí. Hay que decirlo. Sí, Pues, Roque claro. fue un artista grande, cuando pues, primero fue actor, Ujú. y después, bueno, se lanzó como artista, como cantautor, pues. Claro, Con claro. Roque fue que empecé, junto con Salomón Lerner, era el director musical, y éramos muy amigos, Salomón y yo. Trabajé mucho con Salomón en las producciones de Palo de Agua. Palo de Agua fue la compañía fue la que empezó, digamos, a montar musicales en Venezuela, con el violinista, como el violinista sobre el tejado, los productores, su superestrella. Trabajé mucho Ujú. con él, al igual que con Carlos Tato García, con quien, bueno, seguí produciendo hasta que cada quien se fue de Venezuela, pues. Claro, claro. Y Creo que ahorita, eso contesta tu pregunta, no me acuerdo. sí, 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 es precisamente eso, ¿no? El cómo se va mezclando y... Esa, sí, una cosa con otra y en diferentes ambientes. En el ambiente, por ejemplo, Exacto. del teatro, por ejemplo, que trabajé mucho en teatro, tanto teatro normal como teatro musical también, trabajé en esos varios. O sea, ahorita me preguntas cómo yo me metí en teatro. No me acuerdo ahorita. De repente me va a venir y te digo así, cónchale. Claro, claro. Igual fue con publicidad en Venezuela sí fue más difícil porque, cónchale, para no tenían, Sí. los capos tenían eso serio, pues. Ah, ok. O sea, eso Pero bueno, era... sí, bueno, claro, porque es muy lucrativo también la policía en Claro. Venezuela y en cualquier parte del mundo es muy lucrativo. Pero Sí. yo era muy amigo o sea, de varios de ellos, como Juan Ángel Esquivel, Julio Escribán, pero que Julio Escribán después se fue. Llegué a conocer a Olegario Díaz, y bueno, pero sí, era un grupo que estaba bastante cerrado. Hice algunas cosas de Claro. publicidad. Sí, o sea, al final creo que lo importante de todo lo que comentas es que muchos pensamos en algún punto que hay como un estallido, ¿no? Que hay algo, ¿sabes? Que es lo que te despega y hace que, no, mira, ya esto es lo que hace que consiguieras muchos Claro. trabajos. Y en realidad no, es un tema de ir poco a poco conociendo personas, ¿no? Yo te puedo decir, chamo, que mis 2 últimos años en Venezuela, o sea, si no hubiera pasado lo que pasa actualmente en Venezuela, yo te digo, o sea, no hubiese tenido por qué irme, porque los 2 últimos años en Venezuela fueron mis más prolíferos años profesionalmente hablando. O Wow. sea, yo estaba trabajé en trabajé una novela, una serie de televisión, hice un musical, ya casi no tocaba con artistas porque no me gustaba, digamos, salir de Caracas mucho Ujú. por la cuestión de la inseguridad. Sí, O sea, tenía mis condiciones, pero que yo no las decía, pues, ¿entiendes? Cuando me decían, no, que claro, vamos para claro. Valencia. ¿Cómo vamos para Valencia? No, vamos como decíamos nosotros, por Pistacho. Yo, Ujú. entonces, oye, no, mía, estoy ocupado ese fin de semana, o sea, no iba a decir, mía, no, para no. O sea, si no vamos en Claro. avión, no. O sea, es una condición o sea, de uno personal y listo, pues. Sí, 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 claro. Pero sí, te puedo decir eso, chamo, y
eso, pues yo estaba metido como que en los diferentes, digamos, en diferentes ramas de la música. Perfecto. Me gustaría tocar ese punto más adelante, pero antes sí quisiera aprovechar que mencionaste, bueno, el tema del teatro, ¿no? Fíjate, otra área más que Sí. uno en un principio ni se imaginaría, ¿no? De que podías trabajar en teatro siendo músico. Me gustaría que nos comentaras cómo es esa experiencia, ¿no? Cómo es ser músico en la industria del teatro, cómo surgió esa oportunidad, cómo Sí. eh, si tu papel allí ha sido más de compositor o de director musical, ¿cómo funciona eso más o menos? Sí, creo que ambos. Y dependiendo, obviamente, de qué tipo de obra estemos hablando, porque hay obras de teatro musical que obviamente requieren ya que tienen música, o sea, a lo largo de toda la obra, que ya son teatro musical, como hay otras que simplemente requieren de una música de fondo o de inicio y ya está. Pues, no hay, digamos, un desarrollo musical dentro de la obra como tal. Claro. Que hubo varios casos parecidos, pero sí tuve mucho que ver con el teatro, como el teatro musical, tanto a gran escala, llámese a gran escala de un musical como tal, como lo fue Casi Normal o Next to Normal, Ujú. que se hizo en Venezuela en el 2014, 2015, que es una obra de Broadway que se llevó que se produjo en Venezuela, pues que bueno, una de las protagonistas fue Karina, la cantante Karina, pues Ujú. que ahí, obviamente, ahí no hay nada que componer, ya eso es una obra que tú rentas, tú alquilas, tú pagas los derechos para tú montar esa obra en un tiempo determinado, y Ok, después de ese tiempo determinado ya, o sea, si tú quieres volver a montar la obra, tienes que volver a pagar, ¿ok? Y ok. tú pagas y te envían las partes de los músicos, te envían el score, todo eso, pues eso es un negocio, pues. Wow. Ahí básicamente trabajé como director musical y bueno, ejecutante también, porque o sea, dirigí, o sea, montamos la obra, yo monté la obra en la parte musical, el director fue Marcel Raskin, la Ujú. productora fue Claudia Salazar, este, Willy Croes, Ahí es está. el esposo de Elisa. Muy bien. Coño, ¿cómo se llama? Olvida, yo decía, yo en algún momento, apenas se me venga, se lo voy a decir a Está alguien. bien. Listo, Willy. Perdón, chao. Ahí está. Volviendo al tema. Entonces, bueno, y también, bueno, obviamente como director musical en vivo, pues, ¿no? Que ya es otra cosa también, pues, muy interesante. Eso, o sea, un musical así de a gran escala es súper, es un reto porque es todo en vivo, chamo. Claro. Ahí no hay misterio de nada. Y los actores también, todo el equipo de producción, todo eso es en vivo, ahí no hay para dónde agarrar. Claro, claro, claro. Bueno, y precisamente, ¿no? Con todo este tema de este tipo de trabajos que ya no son, digamos, tan control Z y arreglar, sino que es un tema en vivo, ¿te ha pasado algo, alguna anécdota que recuerdes que tú digas, wow, esto, aprendí de esto y más nunca lo hago? O mira, me salió bien, voy a repetirlo. ¿Qué anécdota recuerdas Sí, así? sí, bueno, bueno entre las obras de teatro musical que estuve involucrado, una que tuvo mucho éxito fue La Lupe, La Reina del Desamor, con Ujú. María Casemprún, ¿ok? Claro. Tuvimos 3 años con esa obra, chamo. Parece, Wow. es una obra pequeña, era ella, es un monólogo musical, es ella sola, y bueno, obviamente la banda estaba ahí en vivo, pues, ¿no? Ujú. Una de las últimas funciones, echamos en el Teatro Chacao, se fue la luz, Uh. se fue la luz. Y se fue la luz justo en el cue, llámese cue, Ah. es el momento en que empieza ella a cantar, que yo hago así, estoy viendo a los músicos, y cuando va a soltar, ella se quedó así, con las manos abiertas así, chamo, y se ve, Oh. chamo, todos así, Mariaca, chamo, o sea, se quedó así, sin nada, yo de repente Ujú. veo a un lado que la mesa la mesa de mezcla, que es el mixer, estaba prendido del ingeniero de sonido de monitores, de Ujú. Alonso La Cruz en ese momento. Coño, aquí hay luz, aquí hay luz. Yo dije, ve a María que estaba todavía así. Eso fue cosas de segundos, chamo. Le dije a los músicos, vámonos. Me dije, coño, 1, 2, 3, y... mentira, porque yo ahí decía, yo decía, La Lupe, y salía Mariaca, entonces, La Lupe, y salía a cantar Mariaca, ¿no? Entonces yo dije, La Lupe, vamos, y Mariaca captó la vaina y empezó a cantar, Wow.
Y entonces, claro, de repente se empezó a escuchar y no había luz. O sea, la luz del teatro no funcionaba, pero las cornetas estaban funcionando, chamo. Ok, el sonido seguía allí. El sonido seguía, entonces, Ok, claro, porque la planta se activó. Yo también escuché cuando la planta se claro. activó. Chamo, eso fue, sin exagerarte, de 5 a 7 segundos y eso fue, vámonos, Ah, esto sigue, esto tiene que seguir. claro. Y pana, chamo, la gente como que no se dio cuenta. De hecho, hace pocos días tuvimos una reunión, de hecho, el reencuentro entre Mariaca, Dayana Piñero, la productora, y Magali Serrano, que fue asistente de dirección. Nos reunimos y estamos recordando esa anécdota. Pues. Wow. Y en Casi Normal también, Casi Normal pasó, por ejemplo, creo que con Laura Guevara, que era una de las protagonistas, que creo que se pasó el cue, chamo, y ahí y tú tienes que, o sea, en el momento tienes que tener la chispa, y no solamente uno como el director, sino todos. Claro. Los músicos y los actores tienen que estar, o sea, conectados para cuando yo de repente, que se pasó el cue, pasemos al otro, 3, 4, y lanza norma, y el actor tiene que estar ahí pila. Claro. También, ¿me entiendes? No, no es solamente uno que está como que liderizando la parte de la música, no. Todos tenemos que estar, hay un hilo conector ahí, pues, ¿entiendes? Que si él tiene que estar, o sea, y perfecto, pues, o sea, y eso es lo que hace el ensayo de la obra un millón de veces para que tú puedas tener esa flexibilidad de cuando hay un error, te puedas Claro. moverte adelante, ¿entiendes? Te viene una curva Resolver. y resuelves, pues. Wow. Eso es lo bonito del teatro musical. Eso es lo bonito del teatro musical. Es que esa energía del en vivo, chamo. Igual que tocar en vivo también con los Claro. otros artistas. Es la misma cosa. Claro, pero en una, digamos, una dinámica un poquito hasta más complicada porque estás tocando o estás interpretando junto a actores, ¿no? Claro, Que claro. quizás Sí, no te sí, sí. están viendo como pudiera ser en una No, banda no te normal, están viendo claro. ni nada. Eso es conexión. Eso que tienes que estar conectado con la obra y con el momento y todo. Wow, Y increíble. tienes que resolver. Sí, eso es muy bonito. Esas son cosas muy bonitas, la verdad. Esos son que yo Claro. sí lo volvería a hacer. Uf, muchacho. No, y esa anécdota que cuentas, cosas de venezolanos, ¿no? Cosas que pasan. Bueno, Chamo. wow. ¿Y qué otras anécdotas recuerdas así que, más allá del teatro, quizás en temas de publicidad, de televisión, de películas, que hayas participado, que sientas que valga la pena mencionar para que otros aprendan también de eso? Bueno, me pasó con el relanzamiento de una marca, una compañía grande en Venezuela, ¿ok? Ujú. No, no puedo decir el nombre, pero los creativos querían una música muy específica y mandaron la referencia. Entonces, ok, yo agarré la referencia y obviamente es una referencia. Yo no voy a hacer lo mismo, voy a hacer algo que tenga cierto. Entonces, por eso tú haces el Claro, brainstorming que llaman con el creativo o con los creativos. Ok, queremos esto, tú y lo otro, podemos hacer esto, y tú también aportas, bueno, se puede hacer esto. O sea, toda esa parte, bueno, tú has trabajado en agencias de publicidad, tú sí, sí, sabes más o sí, menos cómo se mueve esa parte. sí. Entonces yo agarro y produzco, digamos, la maqueta y eso, la grabo porque había que buscar una cantante y todo eso, entonces hice eso, entonces ellos de repente me dicen que querían hacer un casting con cantantes, yo, o sea, eso nunca, o sea, nunca lo he hecho y creo que nunca, o lo podemos hacer, chévere. Ok, Intenté con 2 cantantes, se quedaron con la primera cantante, pero entonces después me dicen, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro, cuando me dicen todo eso, ellos querían ya la cosa igualita. coye. O sea, se fueron tanto al detalle, a lo que llaman aquí el micromanagement, Ujú. que el sonido del kick no está todavía como... Yo digo, ok, ellos lo que quieren es el sonido. Mira, yo le dije, mira, ustedes lo que quieren es esta canción que ustedes me están dando de referencia. ¿Por qué no agarran y pagan Y aparte que no era Claro, un artista hiper conocido. Es que no, ya averiguado, pero no cuesta mucho. Entonces, vea, que conste, yo no puedo hacer. Si ustedes quieren esto, yo lo voy a hacer, pero yo no puedo aquí nada claro, como compositor. Dije yo, esto es de ustedes. Y si hay algo legal, ustedes se llevan todos los créditos legales de esta vaina. claro. O sea, a mí me pagas y chévere, pero yo no quiero o sea, yo lo voy a hacer tal cual y tal cual, chamo. Hice el sonido, lo único que, claro, la letra era distinta, la cantante, la referencia que nos mandaron era una referencia francesa, esto era en español, y la letra era distinta, pero la línea melódica y todo era muy parecida, chamo. Yo decía, bueno, que conste que yo no quiero estar involucrado en contrato, yo no quiero estar en esto. Así mismo le Claro. dije yo. Y Importante. eso pasa muchísimo en publicidad, en cine, que escuchan algo, pero quieren eso. O sea, no son capaces de adaptarse a algo nuevo, sino ellos no.
si quieres eso, búscate ese compositor o paga el derecho para usar eso. Pues. Claro, no Pero lo había sí, eso, pensado. S- po- eso me pasó una Ok. vez con una compañía grande. Imagínate, no lo había pensado porque en verdad eso, en el mundo de la publicidad pasa mucho con los logos, por ejemplo, con el diseño gráfico, ¿no? Que dices, yo quiero que mis redes, en este caso, ¿no? Más actual, se vean como esto. Y haces algo distinto, una propuesta basada en eso, y cuando muestras, no, es que yo lo quiero más, y te das cuenta de lo que lo que estás contando, ¿no? No quiero Sí, los mismos colores, quiero la misma tipografía y tal. Y pasa entonces lo mismo con la música, ¿no? sí, Wow, difícil, ¿no? sí. Bueno, tienes que negociar, pero tú tienes que estar también o sea, tienes que estar claro en eso y tienes que saber que eso, o sea, eso que es otra parte del negocio de la música, que son los derechos y toda esa parte, el publishing, las regalías y todo eso, que es una parte importante. Y sobre todo cuando estás involucrado con una compañía grande que está haciendo una campaña grande, que va a ser a nivel nacional, y te piden eso, y bueno, corres el riesgo de que si hay, por casualidad la editora o el publisher de la canción que te dieron de referencia escucha esto y tú dices, epa, esto se Claro, parece a esto, se parece mucho como es esto, y si por casualidad ellos llegan a detectar eso, bueno, puede claro, haber un problema problemas. fuerte, pues. Sí, sí, sí. Y considerando todo esto en todas las áreas en las que has tenido la oportunidad de trabajar, ¿cuál dirías tú que es la más, digo, todas tienen sus complejidades, ¿no? Pero como la más sencilla, la más amena de trabajar, considerando teatro, televisión, cine, ¿cuál le recomendarías tú a otras personas que al menos comiencen por allí y luego vayan, sabes, conociendo otras cosas? Es un proceso muy natural que creo que todo músico te lo va a decir, es como ejecutante. Ok, Como ejecutante, uno siempre, porque uno comienza en la música como ejecutante, o sea, el gran porcentaje de los músicos empieza por el instrumento, claro, ya sea voz, ya sea guitarra, ya sea piano, ya sea entonces, percusionista, pero yo creo que la esencia está allí, en el instrumento, entonces pues, todos los grandes compositores, inclusive artistas, performers, siempre comienzan ejecutando, pues, siempre, claro, claro, claro. siempre. Sí, tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Y después que Em, vas madurando y vas conociendo otras cosas. ¿Eh? Mira, pues esto también existe. Esto, entonces, bueno, eso es una cuestión creo que debería ser muy natural. Pero aunque ya ahorita ya, con tantas posibilidades también tecnológicas, ya muchos chamos ya están directamente, aprietas un botón y ya te suena una banda entera tocando una tecla, ¡pa! sí, Ya tienes todo allí, pues. claro, claro, O es sea, verdad, ahorita también el proceso ya también puede ser distinto. claro, es verdad. Y retomando un tema que mencionabas hace un ratito, ¿no? Sabemos que la industria musical tiene como distintas sedes, de alguna forma, en el mundo. Y de este lado del charco, en América, tenemos, bueno, en Latinoamérica como Ciudad de México, quizás Colombia tiene por allí también algo Sí. importante. Y en Estados Unidos está, bueno, Miami, Nueva York, Nashville y Los Ángeles, ¿no? Entonces, me gustaría saber si el tema de que estés allá es por una oportunidad laboral en su momento o tú decidiste precisamente decir, no, mira, es Los Ángeles el lugar y por qué, ¿no? ¿Cómo es la movida ya en Los Ángeles siendo compositor, siendo productor? Yo siempre estuve atraído por Los Ángeles desde que, o sea, terminé de estudiar en Ars Nova en Caracas. Ujú, Ya tenía como 24 años cuando terminé en Ars Nova y me acuerdo, apliqué a varias universidades acá, UCLA, USC, ujú, pero bueno, el costo de vida acá es bastante alto y el costo de estas universidades es bastante alto también. claro, Apliqué a becas y todo, pero no llegué, o sea, creo que fue en Southern California, USC, me ofrecía media beca, pero ni siquiera trabajando podía mantenerme. O sea, wow. era prácticamente difícil. Entonces decidí de que me quedarme en Venezuela. Luego, con el tiempo, Venezuela, lamentándolo mucho, todos Sí, sabemos cómo es el estado de salud de nuestro país. Bueno, tuve que emigrar, pues básicamente. Esa fue la razón, no fue una razón bueno, es oportunidad, obviamente, es una oportunidad de cambio para muchos venezolanos que tuvimos que emigrar, ¿ok? Es una sí, oportunidad de cambio, es una oportunidad de conocer un nuevo ambiente que es importantísimo. O sea, lamentándolo mucho, nuestro país está muy frágil en muchos sentidos y el techo es muy bajo, pues lamentándolo mucho. Y una de mis intenciones y de mi intención aún
era, si yo me voy de Venezuela, en aquel entonces, cuando me recién terminé de graduar, a los 24 años, yo me gustaría ir para Los Ángeles, aprender en Los Ángeles, regresar a Venezuela y a invertir ese conocimiento en Venezuela, pana. Que fue lo que pasó en los 80 con muchos músicos, pana. Con todos esos músicos, Claro. empezando por Willy Crowe, y todos los productores de aquella época, inclusive cantantes, ejecutantes, muchos de ellos estudiaron aquí en Estados Unidos y vinieron para acá. Para Berklee College of Music en Boston, que es muy conocida, y otros se vinieron para acá, para Los Ángeles, pero y muchos regresaron a Venezuela y esa camada, pana, fue la que, oye, estableció un sonido en los 80. Claro, ¿Entiendes? Eso es muy importante decirlo, es muy importante decirlo. Otros no, otros se quedaron en Venezuela, pero también estudiaron tanto, se fajaron tanto que, oye, en los 80 y parte de los 90, oye, dieron a Venezuela la industria musical, oye, un estado muy sólido, muy, muy claro. sólido. Y gracias a Dios uno tuvo ese ejemplo de ello, pues, ¿me entiendes? Pero obviamente en mi caso actual, chamo, me vine básicamente por la situación de Venezuela, porque como te dije anteriormente, mis 2 últimos años en Venezuela fueron 2 años que, mira, yo decía, me quedo, no me quedo. O sea, porque claro, uno empieza ya a crear nombre, ¿ok? Claro, Como profesional empieza a crear nombre. He trabajado en diferentes áreas de la música y uno va, ya haces contacto, ya te estableces, ¿entiendes? Entonces ya tienes un rango de acción amplio. Pero yo dije, no, pana, esto es claro. mentira, esto no va a durar, esto Sí, no va, y la calidad de vida, entonces, bueno, mira, dije, justo en ese momento, bueno, ok, ya llegué, vámonos, y bueno, a empezar de nuevo. claro, claro, totalmente. No, y comentas cosas importantes, ¿no? Lo primero, que bueno, quizás a otras personas le suceda con una situación distinta a la que vivimos los venezolanos, ¿no? Que a lo mejor Sí, hacen renombre en su propio país y quieren estar en otra ciudad, pero hay que considerar eso, ¿no? Es comenzar de cero totalmente, a lo mejor no totalmente, ¿no? Pero sí en gran parte de tu carrera para volver a hacer nombre cuando en otra ciudad pudieras tener ya, digamos, cierto claro, reconocimiento, ¿no? Eso es claro. importante. Es un proceso de adaptación que tienes que, obviamente, Exacto, exacto, sí, 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 es de adaptación. Y lo otro, bueno, por lo que entiendo entonces, claro, haces este proceso de migrar, pero a Los Ángeles es más un tema de porque te gustaba Los Ángeles, ¿no? O sea, no es siempre, tanto como, claro, perfecto. siempre. Y la industria allá en Los Ángeles con respecto a composición, a producción, ¿cómo la ves? ¿Sientes que sí hay oportunidades? ¿Sientes que es Muchísimo, difícil? Que... muchísimo. Ok, Hay trabajo para todo, para todos. O sea, ok. hay calidad, como hay poca calidad también. Hay un universo gigantesco de posibilidades. Totalmente. Claro, claro. Está afuera, está ahí mismo, pero uno tiene que, bueno, obviamente, tienes que batear la calle, tienes que hacer contactos y tienes que poco a poco irte nuevamente creando esas conexiones y eso. Lo bueno es que ya uno viene con un conocimiento, con una base de profesional sólida, creo yo, y tienes que aprovechar eso, aunque obviamente uno, en mi caso por lo menos, no tiene muchas dudas, porque no conoces el mercado acá, no conoces cómo se mueven las cosas acá, tienes que conocer. Que si te vas a casar con esta persona, con este nuevo sitio, tienes que conocerlo, tienes que invitarlo a salir, tienes que invitarla a salir, tienes que, ¿entiendes? Irte fogueando, como decimos nosotros. Claro. Y bueno, y poco a poco, y es un proceso. Cada quien le tomará un poco más, un poco menos, pero bueno. Claro, claro. ¿Y qué recomendaciones pudieras dar que te hayan servido a ti para precisamente adaptarte a este nuevo lugar, a ir conociendo, a ir sabiendo Claro. por dónde agarrar la cosa? Bueno, primero tienes que estar enfocado en lo que quieres hacer, obviamente. Yo aquí lo que menos he hecho es tocar, fíjate. O sea, Ujú. porque creo que me gustaría, obviamente, he tocado una que otra vez, pero estoy más enfocado en la parte de composición, ¿ok? Y porque aparte, como dijimos anteriormente, hay muchas posibilidades acá de producir música para shows de televisión, para librerías, para cine independientes, cine grande, documentales, etcétera, etcétera. Pues tienes que adaptarte primero a lo que es Estados Unidos, ¿ok? Tienes que adaptarte Claro. al país que estás ahorita. Cosa que veo ahorita, un pequeño paréntesis aquí, que es muy Sí, importante. Creo que muchos venezolanos que emigran, sobre todo, bueno, aquí también, pero a esos otros países latinoamericanos, como Perú, como Ecuador, etcétera, etcétera, inclusive aquí, tienes que saber que tú estás entrando, tú eres
un huésped aquí. Claro, Tú eres un huésped y como huésped te tienes que comportar. así es. ¿Ok? Y tienes que tener esa mentalidad o mindset que dice acá. A mí me cayó, como dicen allá, me cayó el 20, como dicen en México, como me cayó la locha, que es Ujú. así, pana. O sea, desde el primer día que esto es otro rollo, yo tengo que primero, o sea, y es una cuestión de instinto también. Ya Sí, yo no soy lo que era en Venezuela. Esto aquí es un reset completamente, chamo. Un total. reset y a conocer gente, a conocer cómo es el modo de la gente aquí, cómo se expresan, todo eso chamo, tienes que ir comiendo todo eso, chamo. Día a día tienes que, o sea, yo creo que eso es muy importante. Tú no vas a venir acá, bueno, yo soy Adrián Pana y esto es lo que yo hago y esto es lo que... No, 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 Claro, es no es así. así, y sobre todo aquí en Estados Unidos, y aquí en Los Ángeles y en Nueva York. Tú estás aquí, es así, pues. Tú no estás Claro, aquí, tú no viniste acá. ¿Qué has hecho tú? sí, No, que en Venezuela está, ¿qué has hecho tú aquí? claro. O Sí, sea, esto no. eso es Entonces, hay verdad. muchos venezolanos que he notado, no todos, pero algunos que vienen con eso, pero con el tiempo eso va asentándose, eso va poco a poco, ok, y van nuevamente, ¿entiendes? Es un proceso, a algunos les es más pesado, a otros no, no tanto, pero bueno, o sea, es un proceso que cada quien a su tiempo lo va reconociendo y creo que reconocer eso va a ayudar a que uno evolucione de la mejor manera para adaptarte tú en el medio en el que tú te quieres desarrollar. Claro, sí, así es, así es. Y bueno, me gustaría también hablar acerca de que fuiste premiado como compositor por el Young Composers National Hall, ¿no? En el 2006, si no me equivoco. Sí. Y bueno, siendo alguien que conoce el tema, que tiene propiedad para hablar de eso, me gustaría saber tu opinión acerca de Bad Bunny ganando el premio de compositor del año en el año 2020, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú de eso? Porque para dar primero precisamente un paréntesis de mi opinión primero, yo Sí. entiendo quizás que su figura a nivel precisamente, ¿no?, de marketing conecte con mucha gente, que tenga éxito, que haga plata, pero quizás reconocerlo a él como compositor sí creo que ya es un poquito con demasiado, ¿no? Pero me gustaría saber tu opinión también. Bueno, de hecho yo hice un post de eso que, cónchale, no basta solo con el COVID-19 este año. Oye, sí. Pero no, mira, lo que pasa es lo siguiente, hay que también conocer de qué se trata el premio ASCAP. Y es Ok. básicamente la cantidad de personas que ha escuchado la canción. La canción fue un hit, pues. Y Ujú. ellos hacen reconocimiento a los socios, en este caso Bad Bunny, que digamos pertenece a la Sociedad de Compositores ASCAP. Ellos hacen Ujú. un reconocimiento a los artistas que, bueno, que han tenido mayor posición. Eso es Claro, todo. Entonces quiere decir que el premio está mal nombrado. claro. Está mal nombrado, básicamente. Y eso lo pusieron, creo que alguien lo puso, porque claro, fue toda una revolución y tal, la cosa. Igualito fue el año pasado con Cardi B. Ujú. Cuando yo vi la vaina, Cardi B, yo, ¿cómo es la vaina? Entonces me puse a investigar un poco porque tenía, ya va, espérate un momento. Yo estaba en ASCAP, Ah, que yo imagínate. renuncié a ASCAP ahorita. Pues. Entonces ahorita apliqué a BMI, pues, Ujú. por otras razones, no por esa. aunque, aunque pudo haber sido, Claro, claro. pero es eso, pues que es simplemente el artista que mayor reproducciones haya tenido, que mayor, ¿me entiendes?, esté más arriba en las carteleras. Pues. Claro. Entonces deberían de ponerle otro nombre, no como mejor compositor, coño, no, mira, vamos a poner la persona que más Éxito tuvo en este año. éxito tuvo este año, como quieras llamarlo, pero no les digas, coño, mejor compositor, chavo, porque tú tienes ahí, pana, un catálogo Correcto. de verdugos en ASCAP, ¿me entiendes? Empezando por, no sé si Billy Joel es, creo que Billy Joel es ASCAP. Billy Joel, por ejemplo, tú me vas a decir, ¿sabes? El tipo te va a decir, bueno, ven acá, vamos a sentarnos aquí a hablar, o sea, Sí, sí, es como un poquito una bofetada a es una todos esos bofetada, buenos. es una falta de respeto, Sí, o sea, pero claro, tienes que entender entonces de qué se trata el premio primero, entonces cámbiale el nombre, pa, cámbiale exacto. el nombre. O sea, porque tú ves que aquí también las cosas tienen su... Sí, sí, sí. Eh, Está bien, claro, es eh, verdad, es verdad. Y bueno, hablando de eso de ASCAP, BMI, en Venezuela existe, ¿se me fue el nombre? Sac SACBEN. ¿Qué recomendaciones darías tú? Porque, bueno, más allá de que SACBEN sea en Venezuela, porque, por ejemplo, me pasó a mí, esto incluso es anécdota personal, yo cuando fui a registrar mis canciones dije, pero ya va, si las pudiera registrar en ASCAP o en BMI, prefiero eso que SACBEN porque
lo veía como mejor, ¿no? Ah, bueno, pero las Claro. regalías en dólares, no sabía realmente cómo funcionaba. ¿Qué recomendaciones das tú en ese sentido, no? O sea, si eres de Venezuela, sí hacerlo en SACBEN. Si vives en Estados Unidos es cuando vale la pena hacerlo allá. ¿Cómo sería? Bueno, te voy a dar mi experiencia que es muy, muy parecida. Ok. Yo cuando empecé a mover mis gestiones para mudarme para acá, para Los Ángeles, una de las primeras cosas que hice fue eso, por ejemplo. Yo estaba en SACBEN, Ujú. renuncié parcialmente a SACBEN. ¿Qué significa eso? Que quiero que yo puedo renunciar completo o parcialmente a una sociedad de autores y compositores, ya sea ASCAP, SACBEN, BMI. BMI es diferente, yo te voy a decir por qué. Ujú. Si yo agarro, entonces renuncio parcialmente a SACBEN, queriendo decir que SACBEN se va a encargar única y exclusivamente de mis regalías, de mis obras en Venezuela, ¿ok? Y ASCAP se va a encargar a nivel internacional, menos Venezuela. Claro, que sería lo Y bueno, ideal. yo dije, vamos a conservar SACBEN y tal. Y bueno, yo conozco a la gente en Salven, tengo amigos en Salven y todo eso, pero bueno, lamentándolo mucho, o sea, yo por lo menos mi experiencia con Salven no fue la mejor, lamentándolo mucho. Ujú. O sea, tengo amigos, ¿no? Que trabajan en Salven, con el Pollo Sinfontes, que es una muy gran persona, Guayanés también, etcétera. Pero, entonces, bueno, yo hice desde Venezuela esa gestión, apliqué a ASCAP acá, me aceptaron, entonces cuando llegué aquí, al tercer día de estar aquí, fui a la oficina de ASCAP, conocí a la persona encargada de ASCAP Latino y todo eso, y me hicieron todas las gestiones. Y Ujú. bueno, chévere. Al año empecé a recibir regalías, ¿ok? Por algunas cosas que hice en Venezuela y las otras Ok. cosas que hice aquí Cuando empecé mi primera regalía, cuando recibo mi cheque, veo que me quitaron un porcentaje considerable. Ok. ¿Y qué fue esto y por qué? Bueno, me pongo a averiguar, yo me tenía registrado como que yo no vivía acá, ¿entiendes? Y al tú no vivir acá, ellos te quitan un porcentaje más del 30%, chamo, Wow. más del 30%. ¿Ok? Entonces yo dije, epa, no, mira, yo mandé este correo y tal, inmediatamente me repusieron la plata. Aquí no hay Agua. pele, chamo, Wow. aquí esto funciona, tiene sus cosas, pero Claro. funcionan, pues, ¿entiendes? Qué bueno. Eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú estás en Venezuela y te registras con ASCAP o BMI o CISAC, que es la otra, Ujú. también acá, ten en cuenta eso, que si tú no vives aquí, te van a cobrar un 30%, ¿ok? En Venezuela, chamo, lo que pasa es que, bueno, creo que SACBEN le falta, hay muchas cosas que no están claras, que yo siento que SACBEN hay mucho detrás del telón, ¿ok? Ok. Mucha cortina de humo. Y muchos de los compositores no saben eso en Venezuela, Ok. ¿entiendes? O sea, no saben, no, que yo registro mi tema y eso me da realidad. No, espérate, o sea, tú registras un tema, tú tienes que ese tema, tienes que tener cierta, o sea, tienes que ser radiodifundido, ¿entiendes? Ya sea en televisión, en medios, en radio, etcétera, etcétera. Teatro a veces. Pero si estás acá, obviamente, sí, obviamente, o sea, dependiendo del país en el que estés, el deber ser es asociarte con la asociación, valga la redundancia, de autores y compositores de ese país, ¿ok? Claro. Pero los grandes autores internacionales, muchos de esos tienen, o sea, todos aquí, pues, con ASAP y BMI, porque son los más grandes, son los que crearon el negocio, chaval, ¿entiendes? Sí, 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 Son los sí. más antiguos, o sea, sobre todo ASCAP, pues, Así es. ¿entiendes? Que crearon el negocio, la regalía y mira, funciona. Así es, así es. Entonces, si estás en Venezuela, mira, el deber ser sería SACBEN, pero yo conocí muchos artistas venezolanos que tenían sus canciones listadas en ASCAP. Entonces, claro, tú estás en Venezuela, ASCAP te tiene que pagar, le tiene que pagar a SACBEN para que SACBEN te pague a ti. ¿Entiendes? Porque Mm, aparte, entre las asociaciones se comunican internacionalmente. Eso es una red que funciona así de esa manera. Yo conocí artistas en Venezuela, cantantes que decían, chale, pana, un rollo con SACBEN porque, oye, no me ha llegado la plata y la cosa y tal. claro, es otro intermediario más, pues ya por Es el allí middle es man, más sí, complicado. exactamente. Pues, exactamente. Sí. Y Pasa muchos, en Venezuela y pasa en otros países en Latinoamérica también. claro, me imagino, me imagino. Y hay muchos, digamos, músicos que quizás estén empezando que piensan que vivir de la música tiene que ver o se resume a las regalías o a los streaming, ¿no? A lo que ganas en Spotify y tal, cuando en realidad no están así. Me gustaría saber tu experiencia en el sentido de si de verdad estas regalías, que claro, en tu caso tú tienes ya décadas de experiencia y muchas fuentes que pudieran ser ingresos allí, pero sabiendo esto, me gustaría saber si las regalías realmente tú crees que pudieran ser un ingreso como para vivir de eso o definitivamente hay que decirle a la gente, mira, no, esto es algo extra, esto, ¿cómo deberían verse las regalías en una carrera musical? Sí, sí, puedes lograr hacer un ingreso y vivir de las regalías, por supuesto que sí.
Ok. totalmente. Pero bueno, para eso requieres de tener un buen catálogo, ya sea de canciones, ya sea de tracks, ya sea de música para librerías, ya sea de música para televisión, lo que sea. Tienes que tener un buen catálogo y aparte de tener un buen catálogo, que ese catálogo se esté rodando, pues, ¿me entiendes? Claro. Yo por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con Music Mind Tracks, que es una compañía acá de dos venezolanos, Eli Álvarez y Juan Camarano. Yo les hago música para varios de los shows, ¿ok? Y bueno, esos shows usan esa música y al usar esa música, ¿ok? En algún show de televisión, eso automáticamente genera un dinero, ¿ok? Claro. Entonces, vuelvo y repito, sí se puede llegar a vivir. Obviamente muchos artistas, muchos compositores viven de la regalía. Ok. Muchísimo, claro que sí. Pero obviamente tienes que componer, tienes que producir música y tienes que, aparte de eso, tener ese catálogo rodando. ¿Ok? Tienes que tenerlo afuera. O sea, los servicios de streaming es algo muy importante. No pagan todavía. Ahorita ASCAP, BMI y CISA, que son las sociedades de autores y compositores aquí en Estados Unidos, lograron en el Congreso y en el Senado, ya ellos introdujeron un bill para que los servicios de streaming, oye, empezasen a pagar lo que tienen que pagar, porque no, o sea, YouTube, Spotify, Apple Apple Music. Music, Ujú. todos chavos pagan Sí. muy mal, porque ellos cuando se empezó el boom del streaming, según entiendo, creo que ellos no se reunieron con lo que llaman los PROs, que son ASCAP, BMI y CISA. Ellos no, simplemente ellos agarraron, no sé en qué lo hicieron, pero bueno, ellos decidieron que ellos van a pagar este porcentaje por cada play que hagan de la canción, por ejemplo. Igual pasa con Mm, Hulu, igual pasa con, o sea, todos los servicios no, de cable no, de streaming de video, ¿no? De series ujú. y eso, pues. Que el pago es muy bajo, chamo. Es muy bajo, pero el alcance es, imagínate, Claro. el alcance es una locura. Entonces, Sí. mejor paga a un compositor la televisión y el cable. Pero el Sí. streaming paga muy, muy mal. O sea, un artista nuevo que tenga sus cuestiones de Spotify y eso y tal, o sea, tienes que primero pegar un hit. O sea, y si eres un artista Nobel, ¿okay? Que eso es uno en millones. Y para que puedas generar unas regalías considerables que tú puedas vivir, o sea, solamente de eso es como que difícil, No, ¿entiendes? y al menos he escuchado también, ya no es tan nueva esa noticia, no sé qué ha pasado con eso, pero que también iban a darle la oportunidad de que los compositores, productores, cobraran por esas reproducciones de streaming y no solamente los artistas, ¿no? Ah, Entonces, bueno, habría que ver. es que el negocio era así, tú producías un disco, Ujú. ¿okay? Un cassette o como quieras llamarlo. El negocio era, obviamente, la disquera, obviamente es la que se queda con ese producto porque ella es la que pagó. Okay, Sony Music pagó por esta producción, o sea, obviamente el maestro sonoro es mío. Claro. Pero de la venta de ese maestro sonoro, o sea, cuando hacían las reproducciones de varios discos, de ese disco, de las ventas de ese disco, ahí salía un porcentaje para el artista, para la disquera, para el productor, todo eso se distribuía. Ujú. Esa es la idea, pues. Ese era el negocio que estaba, pues, ya estaba establecido, pues. Pero el rollo del Claro. internet, chamo, el rollo del internet ha Cambia. revolucionado. Yo siento que todavía estamos en un proceso de transición que todavía no se ha consolidado ya como tal. Porque aparte la piratería es una locura también. También, es así, es así. Wow. Me gustaría saber ya justamente como cerrando más o menos la conversación, considerando todo lo que hemos conversado, toda tu carrera, todo lo que has aprendido, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10, 15, 20 años para motivarlo, para guiarlo un poquito, ¿no? O que te hubiese gustado hacer distinto para, bueno, que esa recomendación pueda servirles a otras personas que también les guste la composición, la producción y todo el mundo en el que estás. Dice que cada quien tiene una energía y un instinto. Bueno, todos tenemos un instinto, dependiendo de cada quien cómo se vaya desarrollando, cómo la experiencia de la vida lo vaya tratando. Eso te da. Pero lo más importante es que, ya sea la música, ya sea cualquier otra carrera, creo que es sentir esa pasión que sientes por lo que estás haciendo y ese fuego que nunca se apague. Pues tienes que creer, chamo. La única manera es creyendo en ello. Es creer algo que no haya hecho o algo que haya hecho. Mira, honestamente ya
El pasado es pasado y bueno, obviamente de las cosas que uno ha hecho durante este tiempo uno ha aprendido de cosas buenas y cosas malas, además se aprende, son buenas experiencias, todas buenas, ¿ok? Claro. Pero yo creo que es eso, es creer en lo que haces. Y obviamente habrá momentos en que surgirán ciertas dudas, ¿entiendes? Pero sin embargo, yo honestamente nunca he dudado ni he pensado en cambiar de carrera, inclusive cuando llegué a Cacha, nunca tuve porque mucha gente viene y lo primero que el set es, tengo que hacer plata, tengo que hacer cualquier cosa, y es verdad, o sea, yo llegué a un punto que yo dije, bueno, que ya, chavo, o sea, ver como coño algo, pues. Uh-huh. Pues los ahorros ya se te van así, pero como si nada, pues. Claro. Entonces, pero nunca honestamente dije, oye, chamo, ¿será que dejo esto? O sea, no, porque es algo que ya yo me casé con esta señora y mira, o sea, para adelante y ya está. Vida. Ya es parte de mi vida, pues, ¿me entiendes? Es una cuestión que si no lo haces, me matas, pues, literalmente. Claro. Una muerte. Entonces, mal que bien, bueno, digamos. Excelente, excelente. Definitivamente, como dices, ¿no? Vivir de la música es casarse con ella, es apasionarse por ella, es saber que tienes que no hay otra opción. Y eso es algo que comentaba un invitado que creo que es muy importante, que es que tu plan B sea tu plan A. O sea, porque si tienes un plan B, ya, ¿sabes? Sí, es que no confía, bueno, o sea, no está malo. Vuelvo y te repito, eso depende del instinto de cada quien también. Cada quien tiene su forma de ver la vida, de moverse, etcétera, de crecer, y bueno, pero sí. Exactamente así. Bueno, y obviamente la suerte creo que juega un poquito en el escenario, ¿no? De esta carrera también, o de cualquier otra carrera. Claro, sí. Pero uno también atrae las cosas, creo yo. Creo que yo creo mucho en la energía actualmente y uno atrae esas cosas. Eso sí. Santos, muchísimas gracias. Me gustaría que pudieras compartirnos en este momento tus redes sociales, tu página web, para que bueno, quien quiera conocer más, quien quiera conversar contigo puede hacerlo, ¿no? Fácilmente. Cómo no, mi página web está santospalazzi.com, todo completo. Uh-huh. Está todavía reconstruyéndose un poco, pero está activa. Mis redes sociales igual, en Instagram soy Santos Palazzi, en Facebook creo que soy Santos Palazzi también, pero que tengo dos, tengo la parte de mi página como artista y tengo mi página normal, que es Santos Palazzi Irureta, que es mi segundo apellido. Un poco complicado, pero no tanto. Estoy en Spotify, por cierto, que acabo de lanzar un par de discos que se llaman Short Tales, volumen 1 y volumen 2, que básicamente es música que he hecho acá para los shows de televisión, son cues cortos, y decidí, bueno, mira, vamos a lanzarlo, digamos, a todos los servicios de streaming, está en todos los servicios de streaming, está en Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, está en todos lados, ponen Santos Palazzi y debería aparecer, para que escuchen la música actual que estoy haciendo. Y que otra cosa sí, y ya creo que no me meto en red social porque ahorita estoy un poquito alejado de las redes sociales, honestamente, entonces, pero sí, no, creo que ya está suficiente. Lo que comentaste, sí, yo creo que las importantes ahorita son Instagram, Facebook. En mi página web están todas allí, de hecho. Perfecto. Estoy en SoundCloud también, que SoundCloud lo usan muchos músicos, obviamente. Claro. Excelente. Bueno, hay que escuchar entonces esa música que tienes por allí. Claro que sí. Y bueno, ojalá que también, bueno, puedan contactarte, puedas hacer como abrirnos, ¿no? Más a este universo musical. Amén, claro que sí, chao. Y bueno, siento que somos muchos también los que tenemos ese sueño de volver, ¿no? De reconstruir, de poner nuestro granito de arena en Venezuela, en la industria musical, ojalá que sea pronto. Eso va a pasar, eso es algo que va a pasar, esperemos que no sea tan muy tarde, pero bueno, eso tiene que pasar. Sí, de alguna forma. De alguna forma va a pasar. Estos son procesos que uno ahorita no sabe, con toda esta incertidumbre no sabe, pero menos ahorita con esta época de pandemia que ha sido una movida de mata, como decimos nosotros. Así es. Pero bueno, Santos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nada, pues estamos en contacto, ¿ok? A ti, Adrián, un fuerte abrazo y bueno, a todos los que vayan a escuchar y ver esto, bueno, espero que lo disfruten. Claro que sí. Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor.